o mala digestión. Entonces va a decir, no, oye, célula S produce secretina y la secretina va a decir, ah, aguanta, yo soy el que regula todas las secreciones acá. Y le va a decir al estómago, deja de producir ácido, inhibe la secreción ácida gástrica, la secretina. Y le va a decir al páncreas, oye, páncreas, estoy muy ácido, así que dame algo alcalino. Y el páncreas le va a decir, toma mi bicarbonato. Estimula la secreción pancreática de bicarbonato. ¿Para qué? Para neutralizar el ácido en el duodeno, para así no inactivar las enzimas pancreáticas. Bien, ¿qué más? El péptido inhibidor gástrico, que se estimula en relación a la presencia de ácidos grasos principalmente, pero también aminoácidos, carbohidratos. ¿Esto qué va a hacer? Retrasa el vaciamiento gástrico. Ya reduce la motilidad. No son tan preguntados. La motilina que se produce en el duodeno aumenta la motilidad gastrointestinal. Eso cuando hay ayuno muy prolongado. ¿Cuáles son las hormonas que se tienen que prender sí o sí? Gastrina, colecistoquinina y secretina. Sí o sí tienen que prenderse. Sí o sí. Bien, continuamos. Con respecto a la barrera protectora del estómago. Como mencioné, pregunta de examen. pH intragástrico normal, 1 a 2. 1 a 2. Las células del moco producen moco con una capa de bicarbonato para que neutralice y proteja el epitelio. Eso es normal, el epitelio. ¿Qué más? La microcirculación va a estar regulada por las prostaglandinas. Y esto, las prostaglandinas van a regulan la circulación, regulan la circulación a nivel, la microcirculación a nivel de la mucosa gástrica. Así que hay factores defensivos, factores agresivos de la mucosa gástrica. ¿Cuáles son los factores defensivos? El moco, rico en bicarbonato, y la vasoconstricción, perdón, y la microcirculación, el flujo sanguíneo, factores protectivos, barreras protectoras del estómago. Protege mucosa, moco, bicarbonato. ¿Cuáles son los factores que dañan, factores agresivos? El ácido, la pepsina y el ácido pueden dañar, pero para eso lo regula el moco, el bicarbonato, la microcirculación. ¿Cuánto de ácido se produce al día? Entre 1,5 litros a 2,5 litros de ácido al día con un pH entre 1 a 2. Eso es lo normal. Factores protectivos, acuérdense, bicarbonato del moco gástrico y la microcirculación, el cual vamos a ver más adelante por qué se va a alterar, cómo se va a alterar. Y para eso vamos a hablar acá del control acerca del Helicobacter pylori, que si bien es cierto es un tema que vamos a tratar y a profundizar en la siguiente clase, es importante que conozcan de que hay que tener una regulación adecuada de los factores defensivos, factores agresivos, porque puede haber un agente como el Helicobacter pylori que va a producir daño de la mucosa gástrica. ¿Y qué va a hacer el Helicobacter pylori? Va a producir una secreción o producción de amonio, a través de su enzima ureasa, que es un factor de virulencia, ¿ya? Transforma la urea en amonio y CO2. Y esto va a producir que el pH intragástrico disminuya. pH intragástrico disminuya. Además, ¿qué va a pasar? Va a producir una inflamación del estómago. Va a producir una inflamación. Va a disminuir la secreción de moco. Quiere decir que no va a haber quien proteja el epitelio y así se va a producir un daño del epitelio. Y eso a través de la ureasa que va a producir amoníaco y CO2. Bien, y esta inflamación del estómago se denomina gastritis. ¿Ya? Gastritis.
¿Cuál es la principal causa de gastritis crónica en el mundo? Helicobacter pylori. Helicobacter pylori. Todo acerca del Helicobacter pylori vamos a hablar justamente en la próxima clase. Los factores de virulencia, los factores de adherencia, tratamiento del Helicobacter pylori, qué es el CAG-A, qué es el BAC-A, con qué está relacionado el Helicobacter pylori, qué causa el Helicobacter pylori, todo eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Pero sí es importante esto que les estoy diciendo con respecto a los factores defensivos, factores protectivos de la mucosa gástrica. Bien, ahora vamos a ver control de la motilidad. Control de la motilidad. Como les mencioné, vamos a hablar de la colecistoquinina. La colecistoquinina que se produce en la célula I. Esa es la célula I. Entonces, ¿quién estimula la célula I? Las grasas en el duodeno, ¿sí o no? Viene acá tu hamburguesa, tu mayonesa al duodeno y la célula I dice, oye, acá no puede haber mucha grasa. Y le va a decir al estómago, la célula I le va a decir, ¿sabe qué? Yo voy a producir ¿la qué? La colecistoquinina. ¿Y la colecistoquinina qué va a hacer? Le va a decir al estómago, estómago, ya, aguanta. Vas a disminuir tu vaciamiento. Pregunta de examen recientado 2022. Vas a disminuir tu vaciamiento gástrico, la grasa. Vas a disminuir el vaciamiento gástrico a través de la colecistoquinina. Además, le va a decir a la vesícula, oye vesícula, como yo tengo acá mucha grasa, contráete, pues, para liberarme la bilis. Y la bilis, como tiene sales biliares, va a emulsificar las grasas. A la vez va a relajar el esfínter de Oddi para que la bilis salga fácilmente. Entonces, la colecistoquinina, secretada en respuesta a productos de degradación de la grasa, monoglicéridos, va a contraer la vesícula, va a disminuir el vaciamiento gástrico principalmente, ¿ya? Y va a estimular la secreción de enzimas pancreáticas, pero principalmente la lipasa. La lipasa para emulsificar las grasas, digerir las grasas. Ese es el principal mecanismo de acción de la colecistoquinina. ¿Ya? Colecistoquinina. Acuérdense, pregunta de examen. Por respecto a la secretina, ¿qué se produce dónde? En la célula S duodenal. Este es el duodeno. Esta es la célula S. Va a decir, está llegando mucho ácido. Está llegando mucho ácido a mi duodeno. Y en condiciones normales, el pH del duodeno es más de 5. pH del duodeno. ¿Y por qué, doctor, debe ser más de 5? Porque pH menos de 5 inactiva a la tripsina y a la lipasa. Doctor, ¿y quién produce la tripsina y la lipasa? Lo produce el páncreas a través del tripsinógeno y a la lipasa propiamente dicha del páncreas. Doctor, ¿y qué pasa si está inactivada la tripsina y la lipasa? No se van a digerir ni absorber las grasas ni las proteínas, ni los carbohidratos. Bien, así que para que esté activo la tripsina y la lipasa, el pH debe ser mayor de 5. Doctor, o sea que si el pH es menos de 5, se van a inactivar. Así es. Y esa es la chamba de la secretina. Llega mucho ácido, la secretina va a decir, aguanta, la célula S va a decir, voy a producir mi secretina. Y le va a decir al estómago, estómago, no produzcas más ácido. Inhibe la producción ácida del estómago. Y le va a decir al páncreas, oye páncreas, ¿sabes qué necesito? Necesito tu bicarbonato. ¿Para qué? Para que neutralices este ácido. Porque el bicarbonato, su pH del bicarbonato es 8, ¿no? 6 a 8. Bien. Así que esto es lo que hace la secretina. Estimula la liberación de bicarbonato pancreático. Inhibe la producción ácida gástrica. ¿Ya? Acuérdense porque eso es pregunta de examen también. Importantísimo. Importantísimo.
Entonces, vamos a hablar de páncreas. Y hablamos de las funciones, ¿ya? De las funciones del páncreas. En primer lugar, hay que conocer de que el páncreas tiene doble función. Es un órgano sumamente importante, sumamente complejo. ¿Por qué doble función? Porque tiene una función exocrina y tiene una función endocrina. ¿Y qué es lo que predomina? Pregunta de examen. 90% del páncreas tiene una función exocrina y solamente 2% del páncreas tiene una función endocrina. ¿Cuál es la unidad funcional del páncreas exocrino? Pregunta de examen. ¿Cuál es la unidad funcional del páncreas exocrino? La unidad funcional es el acino. ¿Y cuál es la unidad funcional del páncreas endocrino? El islote. Como estamos en gastro, vamos a hablar de la función exocrina. Cuando van a hablar de la función endocrina del islote de Langerhans en las células alfa, beta, delta, eso lo van a hablar en endocrinología. El día de hoy vamos a hablar full páncreas exocrino. Bien, entonces, el páncreas exocrino, el cual es la principal función del páncreas, ¿ya? Te va a producir la liberación de muchas enzimas. ¿A través de qué? A través del conducto de Wilson. ¿Cómo se llama el conducto principal del páncreas? Conducto de Wilson. Y a través del conducto de Wilson me va a liberar enzimas, que son las que van a digerir grasas, las que van a digerir carbohidratos y las que van a digerir proteínas. ¿Cuáles son las enzimas, doctor, del páncreas que digieren grasas? Lipasa. ¿Cuáles son las que digieren carbohidratos? Amilasa. ¿Cuáles son las que digieren proteínas? Tripsina. Quimotripsina. Carboxy peptidasa, elastasa, proelastasa, etcétera. ¿Cuál es la más importante, doctor? La más importante, tripsina. Perdón. La más importante es la tripsina. Bien, estas son las enzimas pancreáticas. A la vez el páncreas no solamente libera estas enzimas, sino también libera ¿qué? Bicarbonato. Esto se produce en los acinos. El bicarbonato se produce en los conductos. Pregunta de examen. En los conductos pancreáticos se produce bicarbonato. En los acinos pancreáticos, las enzimas. Entonces, ¿cuáles son las funciones del páncreas? Las funciones del páncreas, dar alcalinidad al duodeno, porque acuérdense que las enzimas pancreáticas necesitan un pH óptimo, un pH más de 4, de 5 a 7, ¿ya? Entonces el bicarbonato pancreático va a neutralizar el ácido gástrico. Esa es una de las funciones. Da el pH óptimo a enzimas pancreáticas y además protege la mucosa duodenal, porque la mucosa duodenal no está listo para soportar el ácido gástrico. Digestión parcial de nutrientes, las enzimas proteolíticas, lo que acabamos de ver. Tripsinas, quimotripsinas, carboxipeptidasas, proelastasas. Digiere carbohidratos, amilasa, digiere grasas, lipasas. La fosfolipasa A2 también está acá. ¿Ya? Inhibición, digestión del páncreas, inhibidor de la tripsina. Hay un inhibidor de la tripsina que en condiciones normales está en los islotes, en los acinos, perdón. ¿Qué pasa si es que la tripsina
se activa dentro del acino. Va a producir pancreatitis. Y eso es justamente lo que pasa en la pancreatitis. ¿Qué pasa en la pancreatitis? Se obstruye el conducto pancreático. Viene acá la grasa, el carbohidrato, generalmente las grasas. Y el páncreas va a decir, aguanta, hay grasa, ya, libera todo, libera la lipasa, la tripsina, quimotripsina, carbohidratos, la amilasa, libera todo, porque acá está la comida, hay grasa, carbohidratos, proteínas, todo. Estás comiendo ahí tu pollo saltado con tu papa frita y tu arroz. Miren qué hambre, ¿no? Ahorita comienza la fase cefálica de la deglución. Entonces, llega todo esto, acá está obstruido y se libera, viene acá, pum, no sale. Entonces, se comienza a activar dentro del conducto y se comienza a digerir el páncreas, se inflama. ¿Cómo se llama eso? Pancreatitis. Pancreatitis, que vamos a hablar la próxima clase de la pancreatitis. Con respecto a la secreción diaria de jugos intestinales. La secreción diaria, más o menos, tienen que aprenderse. ¿Cuál es el pH normal del estómago? De 1 a 2, como les dije, ¿ya? Del páncreas, más de 7, más de 8. ¿Cuánto se produce de bilis al día? Más de 500, en promedio, hasta más de 1000. Del intestino delgado, 1800. Del intestino grueso, 200. Secreción total al día, 6700, 7000. Bien, esto tiene que aprenderse. Del pH, ¿cuál se tiene que aprender? Del estómago y del páncreas, lo principal. La bilis también, la alcalinidad. Bien, eso es importante porque acuérdense, no se olviden, ¿cuál es el pH que necesitan las enzimas pancreáticas? Un pH más de 5 para que se activen. Si hay un pH menos de 5, se inactivan. No va a absorber ni digerir las grasas, los carbohidratos, las proteínas. Importantísimo. Bien, ahora sí, continuamos con hígado de vía biliar. Con respecto a hígado de vía biliar es importante también lo que vamos a hablar, anatomía, vías biliares, vesícula biliar, cuál es el metabolismo de las bilirrubinas, las bilis, la secreción biliar. Bien, hablar del hígado es hablar de algo sumamente complejo. En primer lugar, pregunta de examen, ¿cuántos segmentos tiene el hígado? El hígado, a ver, segmentos. El hígado tiene 8 segmentos, desde el segmento 1 hasta el segmento 8. Recordar que el segmento 1 es el famoso lóbulo caudado del hígado. Lóbulo caudado. Segmento 1 es el lóbulo caudado. ¿Ya? Tiene 8 segmentos. 8 segmentos. Que es, en el lóbulo izquierdo tenemos segmento 2, segmento 3. Es el lóbulo 1. También tenemos el 4, que se divide en 4. 4A y 4B. Este 4B es el que está al lado de la fosa vesicular. Tenemos el 5, el 6, el segmento 6, el segmento 7 y por último el segmento 8. Esos son todos los segmentos del hígado. Bien, pregunta de examen. ¿Entre qué segmentos se encuentra la vesícula biliar? Se encuentra entre el segmento 4B y segmento 5. Entre el segmento 4B y el segmento 5 se encuentra la fosa vesicular. Pregunta de examen. Otra pregunta de examen es la irrigación. La irrigación del hígado. Hay que recordar que el hígado tiene 80% irrigación venosa. Pregunta de examen, ¿quién es el que irriga de forma venosa al hígado?
la vena porta. Y 20% irrigación arterial. Acuérdense, 80% el hígado, irrigación venosa, 20% irrigación arterial. Eso es importantísimo. Acuérdense los segmentos del hígado. Bien. Y con respecto a la anatomía del hígado, ¿cuál es la famosa tríada portal? La tríada portal lo conforma el conducto biliar, lo conforma la arteria hepática y la vena porta. Conducto biliar, arteria hepática y vena porta conforma la tríada portal. Ya es importantísimo que conozcan esto. Además, que el, el hígado está cubierto de peritoneo. Es decir, tiene una capa cerosa. Está cubierto de peritoneo. Y incluido la vesícula. Todo esto, imagínate que es una frazada. Es una frazada y está cubierto de peritoneo. Pero la vesícula tiene una particularidad, que tiene una cara hepática o esplácnica y una cara parietal. La cara hepática, la que está pegadito al hígado, no tiene peritoneo, no está cubierta por peritoneo. La cara hepática de la vesícula biliar o la cara esplácnica, también denominada, no está cubierta por peritoneo, porque acuérdense que está mirando el techo, está ahí el hígado y el peritoneo lo pasa por debajo, solamente lo cubre en una cara. Otra cara no tiene. Pregunta de examen de un examen de salud, si no me equivoco, del 2019, 2018, por ahí. Importante también. Bien. Pregunta de examen. La segmentación hepática lo da la vena porta. La segmentación hepática lo da la vena porta. Y a la vez, el drenaje hepático va a la vena cava inferior por las venas suprahepáticas. Las venas suprahepáticas drenan hacia la vena cava inferior. Vena cava inferior. ¿Ya? Pregunta de examen, ¿no? Acuérdense. Continuamos con respecto a funciones de la vesícula biliar. Bien, en primer lugar, las vías biliares intrahepáticas se van a originar en los canalículos biliares, van a drenar en los conductillos biliares intralobulares. Estos conductillos se van a unir entre sí y van a formar los conductos biliares, los cuales a su vez van a formar los conductos hepáticos. Hay dos conductos hepáticos, conducto hepático derecho, conducto hepático izquierdo. Salen del hígado y se convierten en vías biliares extrahepáticas. El conducto hepático derecho e izquierdo se va a transformar en el conducto hepático común. Y todo lo que está por debajo del conducto cístico se denomina conducto colédoco. Todo lo que está debajo del conducto cístico se denomina conducto colédoco. Y el conducto colédoco va a drenar a nivel de la segunda porción del duodeno a través de la papila con su propio esfínter de Oddi. Bien, ¿cuál es la función de la vesícula biliar? La función de la vesícula biliar básicamente es de almacenamiento. ¿Cuál es los periodos en la cual la vesícula biliar se va a contraer posterior a la deglución? Es decir, aparece la grasa en el duodeno, ¿quién va a actuar? La colecistoquinina, ¿sí o no? Va a contraer la vesícula, se va a liberar la bilis. ¿Qué pasa cuando ya comieron, están haciendo sus cosas, están en periodo interdigestivo? La vesícula biliar va a estar relajada. El esfínter de Oddi va a estar cerrado. Por ende, la vesícula biliar solamente va a seguir almacenando la bilis que cae del hígado.
¿Cuál es el principal componente de la bilis? Bilis. ¿Principal componente cuál es? Creo que una diapositiva más adelante lo vamos a ver. Es el agua. También hay sales biliares. También hay lecitina, sales biliares, lecitina, etcétera. Bien, la eyección de la bilis comienza a los 30 minutos post ingesta y su estímulo principal es la colecistoquinina. Ya, importantísimo. La bilis sirve para emulsificar las grasas. Por respecto al metabolismo de la bilirrubina. El metabolismo de la bilirrubina, cuando uno normalmente los eritrocitos se hemolizan en la médula ósea, en el vaso, en el hígado, va a liberar la hemoglobina. El grupo hemo, que es el más importante en este caso, lo cual se va a unir se va a descendir a 4 núcleos pirdólicos y va a formar el hierro libre con la transferrina. Esto se va a transformar en biliverdina. Esta biliverdina en bilirrubina libre. ¿Cómo se llama la bilirrubina libre? Bilirrubina indirecta. Esta bilirrubina indirecta es la que transcurre en la sangre y la que se produce secundario a hemólisis. Por eso en trastornos hemolíticos se va a aumentar la bilirrubina indirecta. Esta bilirrubina indirecta generalmente está unido a la albúmina para que se transporte en la sangre. Y esta bilirrubina indirecta va a llegar hasta el hígado nuevamente. Y en el hígado la bilirrubina se va a conjugar. ¿A qué se va a conjugar? A la bilirrubina directa. ¿Qué es lo que se necesita para que se conjugue la bilirrubina indirecta a directa? Se requiere la uridil difosfata glucuronil transferasa para que se transfiera de indirecta a directa. Esta bilirrubina directa es la que se va a producir en el hígado y se va a liberar a los conductos biliares junto a la bilis. Y esto es lo que va a caer con la bilis a través de la vesícula biliar, le va a liberarse en el intestino. Y esto se va a reabsorber y nuevamente va a ir a la bilirrubina directa. Alguno va a quedar en el intestino como estercobilinógeno y se va a oxidar como estercobilina, y la estercobilina es el que da el color amarillo verdoso a las heces, la estercobilina. Se va a absorber a veces en la orina y va a formar la orina amarilla, el urobilinógeno. Entonces, cuando hay enfermedades hemolíticas, aumenta la bilirrubina indirecta. Cuando hay enfermedades de obstrucción de la vía biliar, aumenta la bilirrubina directa. Cuando hay obstrucción de la vía biliar, la bilirrubina conjugada. Pregunta de examen: ¿cuál es la enzima más importante para conjugar la bilirrubina indirecta directa? La uridil-difosfato glucuronil transferasa. ¿Qué pasa, doctor, si no tengo esta enzima uridil-difosfato glucuronil transferasa? No va a poder pasar la bilirrubina indirecta directa, se va a acumular la bilirrubina indirecta. Bien, pregunta de examen. Esto es importantísimo también. Por respecto a la bilis, como les mencioné, su principal componente, agua. Sin embargo, también hay colesterol, lecitina, sales biliares, electrolitos, proteínas. Pero el principal componente, agua. ¿Cuál es la función de la bilis? Neutralizar el pH ácido, porque es alcalino, como mencioné en la diapositiva anterior. El pH normal es más de 8. Emulsionar las grasas, formar micelas, drenar productos de desecho. Bien, acuérdense que la bilis se almacena en la vesícula biliar, se producen los hepatocitos y se libera hacia el intestino. Bien, eso es pregunta de examen. Por respecto a la secreción biliar. La secreción biliar, su función es de digestión y absorción de lípidos, emulsificar las grasas. Bien, se compone, como mencioné, mezcla de sales biliares, agua, pigmentos biliares, colesterol, fosfolípidos. Se produce en el hígado, se almacena en la vesícula biliar y se produce o se libera en respuesta a la colecistoquinina cuando el quimo con grasa alcanza el duodeno. Fácil, ¿verdad? Fácil, fácil, fácil. Bien, ahora sí, intestino delgado.
En el intestino delgado es importante de que va a haber una absorción. El intestino delgado, su principal función es de digerir y absorber. Eso es lo principal. Y para eso tienen que saber qué es lo que se necesita, por ejemplo, para que se digeran los triglicéridos, los carbohidratos, las proteínas, dónde se absorben las mismas, dónde se absorbe el calcio, hierro, vitaminas liposolubles. Importante. Por ejemplo, los triglicéridos. Mira acá, pregunta de examen. ¿Qué se necesita para que se absorban los triglicéridos? Lipasa gástrica en el estómago, en el duodeno, las sales biliares y la lipasa pancreática. ¿Qué van a formar? Ácidos grasos libres, monoglicéridos. ¿Dónde se van a absorber las grasas? En el intestino proximal, duodeno y ayuno, principalmente ayuno. Los carbohidratos, qué van a necesitar para digerirse? Amilasa. De la boca hay amilasa salival, hay amilasa pancreática que se libera en el duodeno y las disacaridasas en el enterocito, producto de la digestión, monosacáridos. ¿Cuáles son las disacaridasas? La lactasa, por ejemplo, de los enterocitos, en la cual me va a escindir en galactosa y glucosa. ¿Dónde se absorben? Intestino proximal y medio, principalmente, y ayuno. Proteínas, la pepsina del estómago. ¿Se acuerdan que se produce en el estómago en las células principales pepsinógeno? Cuando el pepsinógeno se expone al ácido, se activa pepsina. El estómago tiene pepsina. ¿Sí? En el duodeno o del páncreas, las proteasas pancreáticas, que también hay pepsina pancreática, tripsina, quimotripsina, carboxipeptidasa. Las peptidasas de los enterocitos. Se van a escindir en aminoácidos y se absorben en el yeyuno principalmente. Calcio. El calcio, para que se absorba, necesita la vitamina D de dado. Eso se absorbe en el duodeno. El hierro se absorbe en el duodeno mediante la forma ferrosa. Vitaminas liposolubles. ¿Cuáles son las vitaminas liposolubles? Pregunta de examen. El queda, ¿no? El queda. K, E, D y A. Y se absorben en el yeyuno también. Bien importante. Acuérdense, esto es el acino pancreático. El acino pancreático se produce en las enzimas, en el acino, y en el conducto se produce el bicarbonato, como les mencioné. El conducto, el bicarbonato, y en los ancinos pancreáticos se produce las enzimas. Bien, hay una circulación enterohepática, que es cuando las vías biliares, como mencioné acá, cuando la bilis, la bilirrubina conjugada a través de la bilis va, se absorbe en el intestino y regresa al hígado. Los ácidos biliares vienen, se absorben en el intestino. Pregunta de examen, ¿dónde se absorben los ácidos biliares? Los ácidos biliares se absorben en el ilion terminal y regresan al hígado para que se forme nuevamente la bilis con los ácidos biliares. Recirculación enterohepática se llama eso. Bien, los ácidos biliares se absorben en el ilion. Ahorita lo vamos a ver. Bien, con respecto a la producción, la secreción intestinal, 6.006 litros puedes ingerir al día. 3 litros se secreta. Se absorben de 8.800 a 9.000. Aproximadamente de heces, 200 ml de heces al día. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando supera los 200, doctor? Más de 200 es definición de diarrea. Hashtag Conareme. ¿Cuánto dice Conareme? Conareme dice más de 250 es definición de diarrea por día. Ya, pregunta de examen. Pregunta de recinto médico del 2019. 2019. Esto importante, esta tablita que vamos a hacer a continuación, que no se tienen que olvidar. ¿Qué se absorbe en el duodeno? En el duodeno se absorbe el hierro, se absorbe el calcio. ¿Qué se absorbe en el yeyuno? Se absorbe el ácido fólico. ¿Qué vitamina es? Vitamina B9. ¿Qué más absorbe? Las vitaminas liposolubles. ¿Cuáles son las vitaminas liposolubles? El queda, ¿no? Vitamina K, vitamina E, vitamina D, vitamina A.
¿Qué más se absorbe? La lactosa, los disacáridos. ¿Qué más se absorbe? Las proteínas. ¿Qué se absorbe en el ilion distal? Se absorbe la vitamina B12, puntual, factor intrínseco. Vitamina B12 junto al factor intrínseco. En el ilion distal, sales biliares, sales biliares. ¿Qué se absorbe en el colon? En el colon se absorbe agua y se absorbe ácidos grasos de cadena corta. Agua y ácidos grasos de cadena corta. Estos nutrientes, sitios de absorción, preguntas de examen. Pregunta de examen de Residentado Médico del 2020. ¿Dónde se absorbe el hierro? Duodeno fue la respuesta. ¿Ya? Tienen que aprenderse todos estos sitios de absorción. Importantísimo. Luego de liberación, ¿qué se produce en el estómago? Que ya lo hemos hecho en la parte de estómago. ¿Dónde se produce la grelina, el pepsinógeno, la gastrina, la célula gerantogástrico, etcétera, etcétera, etcétera? Gastrina, grelina. ¿Qué es la grelina? La hormona del hambre. ¿Dónde se produce? La célula X gástrica. En el duodeno, ¿se acuerdan? Colecistoquinina. ¿Dónde se produce la colecistoquinina? La célula I del duodeno. La secretina, célula S del duodeno. En el yeyuno, la neurotensina, neurotensina Y. En el ilion distal o en colon, ¿qué se produce? Neuropéptido Y. Preguntas de examen. Acá les estoy diciendo como 10 preguntas de examen. Tienen que aprenderse esta tablita de memoria. Sí o sí. Sí o sí hay que aprenderse esta tablita de memoria. Bien, con respecto a los movimientos del intestino delgado. El intestino delgado tiene dos tipos de movimiento, contracciones de mezcla y contracciones de propulsión. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que el intestino delgado en sus capas muscular tiene circular interna y longitudinal externa. Las propulsoras acá trabajan principalmente las circulares, así, constriñen para propulsar. Y las de mezcla, las dos, las circulares y las longitudinales para mezclar. Con respecto a las hormonas que estimulan la motilidad intestinal, las hormonas que estimulan la motilidad intestinal, tenemos a la gastrina, la colecistoquinina, la insulina, la motilina y la serotonina. Estas son las hormonas que estimulan la motilidad intestinal. ¿Qué más? ¿Cuáles son las que inhiben la motilidad intestinal? El glucagón y la secretina. Bien, así que estas son las hormonas. Pregunta, a ciencia cierta no han sido preguntados, pero importante que lo conozcan de todas maneras. ¿Cuál es una función de la válvula ileocecal? La función de la válvula ileocecal es inicialmente funciona como un esfínter. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Evita reflujo del colon al intestino. Evita reflujo del colon al intestino. Sus valvas sobresalen hacia la luz del ciego. Funcionan como una compuerta. En estado normal, cerrado. Cuando hay alimento acá, se abre. Ya, esto funciona como le dije, un esfínter. La válvula ileocecal. Tiene una capa muscular circular antes de la válvula, que es justamente lo que va a funcionar como un esfínter. Hay un reflejo, que es el reflejo gastrocólico. ¿Cuál es el reflejo gastrocólico? Cuando uno ingiere alimentos, cae el alimento en el estómago, automáticamente va a relajarse la válvula ileocecal. ¿Para qué? Para que en el intestino, el contenido del intestino que haya, avance, se libera el colon.
para así hacer espacio al alimento que viene. Reflejo gastrocólico, relaja la válvula iliocecal. ¿Ya? Por aquí pasa cerca de 1.500 a 2.000 mililitros de quimo. Bien, puede soportar presiones altas, incluso de 50 a 60 centímetros de agua. Está regulado por el plexo mientérico. ¿Y el plexo mientérico quién lo regula? Sistema nervioso parasimpático a través del nervio vago y el sistema nervioso simpático. ¿Pero quién predomina? El parasimpático. ¿Ya? Se contrae el esfínter iliocecal con el parasimpático y el simpático inhibe el esfínter. ¿Ya? El parasimpático contrae el esfínter e inhibe el peristaltismo. Algo que tenía que mencionarles justamente. Que tenía que mencionarles. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá, justo se me estaba yendo. Aquí, como les estaba mencionando, esto, no les dije la definición operacional de diarrea. Porque esto es importante, porque ha sido pregunta residentado médico del 2019. Más de 200 ml de deposiciones al día es definición de diarrea. ¿Qué más es definición de diarrea? Más de 3 deposiciones al día de consistencia, de disminución de consistencia, definición de diarrea. Un score de Bristol, más de 5 es definición de diarrea. Bien, sin embargo, en residentado médico, el examen del 2019, ¿qué mencionaron? Más de 250 ml por día, definición como diarrea. Miren, algo que yo siempre les menciono es de que las preguntas en el examen de residentado médico nunca se repiten. Lo que se repiten siempre, siempre, siempre se repiten son los mismos temas. Siempre se repiten los mismos temas y es algo que yo les digo todos hasta ahora el extremo que he dado hace poco, hace unos días, he dictado un residentado médico extremo y les digo lo mismo. Siempre se repiten los mismos temas. Si es que el año pasado, un año antes de ustedes, van a preguntar definición de diarrea operacional, tienen que saber todas las definiciones de diarrea. Si les van a preguntar cuál es la arteria implicada o rama de quién es la arteria gastroduodenal, tienen que saber todas las ramas del tronco celíaco. Y les van a decir cuál es el epitelio del esófago, tienen que saber el epitelio de todo el intestino, estómago, duodeno, etcétera. Siempre van a preguntar los mismos temas relacionados a las preguntas, siempre, especialmente con un año anterior. Siempre. Por ejemplo, un año preguntaron qué hace el túbulo contorneado distal. Año siguiente, ¿qué hace el túbulo contorneado proximal? Al año siguiente, ¿qué hace el asa de Henle? Al año siguiente, ¿qué hace el túbulo colector? Así, 4 años seguidos preguntaron nefrona. Como hace poco también, un año preguntaron colitis ulcerativa. Otro año preguntaron enfermedad de Crohn. Otro año volvieron a preguntar colitis ulcerativa. Otro año preguntaron Helicobacter pylori. Año siguiente preguntaron qué causa el Helicobacter pylori. Al año siguiente, ¿cuál es el factor de riesgo de cáncer gástrico en prevención secundaria? El Helicobacter pylori. Preguntaron el Helicobacter pylori 3 a 4 años seguidos. Y una pregunta, por lo menos son 3 a 5 puestos. Una sola pregunta. Tú quieres quedar primer puesto, tú quieres ir a un hospital grande. No puedes, tienes que fallar lo menos posible, especialmente en esas preguntas rebuscadas, rentables, especialmente si se repiten, tu competencia no la va a fallar. Bien, ahora vamos al colon, con respecto a las funciones del colon. En primer lugar,
El colon tiene una irrigación. ¿Quién irriga el colon? El colon tiene doble irrigación. Al colon lo irriga la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. Importante, porque ha sido pregunta de accidentado médico del 2021, más o menos 2021-2022. ¿Qué irriga la arteria mesentérica superior? La arteria mesentérica superior irriga el yeyuno, irriga el ilion, irriga el ciego. ¿Qué más? Irriga el apéndice de la arteria pendicular y mitad derecha del colon. ¿Qué irriga la arteria mesentérica inferior? Irriga a la mitad izquierda del colon, transverso, descendente, recto. Importante también. Bien. Además, la arteria mesentérica superior irriga al complejo duodeno pancreático. Entonces, acá hay un punto donde se une la arteria mesentérica superior y donde se une la arteria mesentérica inferior. ¿Cuál es el punto, doctor? A este nivel se unen las últimas ramitas de la arteria mesentérica superior y las últimas ramitas de la arteria mesentérica inferior. Ya, o sea, viene toda la mesentérica, sus ramas, y la última ramita acá y la última ramita de la inferior acá. ¿Cómo se llama ese punto? Punto de Griffith. Y la arteria mesentérica inferior, hasta el recto, hasta acá, las últimas ramitas, hasta la unión recto-sigmoidea, hasta acá, recto superior. Luego viene la arteria cólica, que viene acá, y sus últimas ramitas acá. ¿Cómo se llama este punto? Donde se une la última ramita de la arteria cólica y la última, que es rama de la aorta, y la última ramita de la arteria mesentérica inferior. ¿Cómo se llama ese punto? Punto de Sudeck. Doctor, ¿y por qué es importante esto? Esto es importante, ¿por qué? Porque cuando hay vasoconstricción esplácnica potente, ¿en el contexto de qué? De shock, por ejemplo, hay una vasoconstricción esplácnica. ¿Cuáles son las ramitas que más rápido se van a cerrar? Las más pequeñitas, las últimas, ¿no? Es por eso que acá en el punto de Griffith y en el punto de Sudeck son los principales ubicaciones de colitis isquémica. Las principales ubicaciones de colitis isquémica. En el punto de Griffith, punto de Sudeck. Importantísimo. Bien. Con respecto a aneurismas esplácnicos. Con respecto a los aneurismas esplácnicos, tenemos cuál es la ubicación más frecuente. La arteria esplénica. La arteria esplénica conforma aneurisma esplácnico más frecuente. La arteria esplénica. Ya, pregunta de examen también. Bien. ¿Cuál le sigue luego a la arteria esplénica? La arteria hepática, aneurismas esplácnicos. No han sido preguntados, pero si es que pregunten acá, tienen que aprender que la arteria esplénica. Ya que les doy un tip. De hecho, que yo he dado todos los exámenes peruanos. Afortunadamente me fui bien en todos los exámenes, que pudiendo aplicar muchas técnicas de estudio, técnicas de preparación, técnicas de examen, técnicas de organización. Todo eso te sirve para que tú seas ranking nacional. Eso me ha servido a mí, incluso hasta la actualidad. Bien, chicos, entonces,
Si ustedes se enfrentan a un tema que lo preguntan siempre, súper rentable, tienen que saber todo. Tienen que saber todo de los temas rentables. Y de los temas menos rentables, como por ejemplo aneurismas esplácnicos, tienen que saber lo más frecuente. Si se enfrentan a este, no se van a aprender cuál es el porcentaje de aneurisma esplácnico de la arteria gastroduodenal. No, tienen que aprenderse cuál es el aneurisma esplácnico más frecuente, que es la arteria esplénica. ¿Ya? Ese es el objetivo. Que se aprendan, que se aprendan lo más frecuente de lo poco preguntado y todo de lo más preguntado. ¿Ya? Eso es súper, súper importante. Y para terminar, con respecto al intestino grueso, ¿cuáles son sus funciones? Las funciones del intestino grueso son, lo principal, absorber agua. Absorber agua. Nosotros, cuando estamos con el colon, esto es el colon, ¿ya? Colon, el recto, apéndice, válvula ileocecal. Si te preguntan cuál es el órgano que absorbe más agua, la respuesta es intestino delgado. El intestino delgado mide 7 metros en promedio. Va a absorber gran capacidad absortiva, absorbe un montón de agua. Si te preguntan cuál es el órgano cuya función principal es absorber agua, diferente, ¿ah? Acá es el colon. ¿Qué quiere decir? Que el intestino delgado absorbe proteínas, aminoácidos, vitaminas liposolubles, etcétera, pero también agua. Y absorbe todas las vitaminas, la mayoría de agua. En cambio, el colon, acá llega principalmente agua, ¿se acuerdan? Agua, ácido graso de cadena corta. ¿Qué es lo que más absorbe el colon? El colon más absorbe agua. Su principal función del colon es absorber agua. Pero ¿quién absorbe más agua de todo el intestino? Intestino delgado. En esos conceptos se equivocan. Acuérdense esas dos preguntas. ¿Ya? Entonces acá, cuando pasa la válvula ileocecal, llega puro líquido, pura agua. Y justamente el colon es el que le da la consistencia a las heces. El colon es el que le da la consistencia a las heces. Eso es importante. ¿Ya? ¿Por qué? Cuando hablemos de cáncer, ya les voy adelantando. Por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos un tumor aquí? ¿Qué pasa si tenemos un tumor aquí? En el colon derecho. Por eso que se dice que los tumores de colon derecho son anemizantes. Derecho igual anemizantes. Y izquierdo igual obstructivos. ¿Por qué? Porque cuando llega aquí las heces son líquidas, pero el colon, ¿qué comienza a hacer? Absorbe el agua, se va haciendo más sólida, 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 hasta que se hace sólida, pues, ¿no? O blanda. ¿Y qué pasa si hay un tumor aquí? Se obstruye, porque las heces acá ya están compactas. En cambio, acá no se va a obstruir porque es líquido, pasa nada más. Por eso que acá hace anemia, porque los tumores sangran un poquito, sangre microscópica. Por eso que es anemizante. Y acá, nada, incluso chiquito nada más puede obstruirse. Por eso que los izquierdos son obstructivos, porque su principal función del colon es absorber agua. Aunque el principal órgano que absorbe agua en el cuerpo es el intestino delgado. Ya, espero que entiendan ese concepto. Entonces, la principal función del intestino grueso colon es absorber agua, las sales biliares durante la progresión del quimo. La contractilidad del colon es fuerte, pero lenta. Velocidad lenta. 5 a 10 centímetros por hora. Almacena la materia fecal. El colon siempre hay heces, siempre. Así estés en ayunas 20 horas, hay heces, siempre. Por eso que para una colonoscopía, por ejemplo, hay que
Hay que preparar al paciente, por ejemplo. Pregunta de examen. ¿Cuáles son los movimientos del colon, las contracciones en las cuales se va a producir un principal avance? ¿Cuáles son? Son 3 movimientos de masa. Que es una onda peristáltica de larga duración, que es como que una contracción súper potente para que avance el intestino. Se produce de 1 a 3 al día, que coincidentemente coincide con las veces que comemos en el día. Yo desayuno, contracción de masa. Por eso que muchas veces ustedes, o nosotros, todos nosotros, tomamos desayuno temprano, un desayuno, sí, un desayuno, no sé, comes tus 2 panes, tu avena, qué sé yo, tu jugo, y tienes sensación de ir al baño, de hacer deposición. ¿Por qué? Porque te da todos tus reflejos. Reflejo gastrocólico, se abre tu esfínter, se abre tu válvula ileocecal, se libera todo el quimo acá, llega acá al colon, se produce contracción de masa acá, la heces que estaba acá en el sigmoide baja recto, te estimula, distensión del recto, ganas de hacer deposición. Esa es la explicación. Almuerzas, te puede igual mismo reflejo, cenas, mismo reflejo, movimientos de masa, pero más no. Por eso que la velocidad en el colon es lenta, 5 a 10 centímetros por hora. ¿El colon cuánto mide? En promedio mide 1,5 metros, 1,5 metros de longitud, el colon. ¿Cuáles son los 3 diferentes segmentos con sus funciones principales? El colon derecho se divide en ciego y colon ascendente. Todo lo que es debajo de la válvula ileocecal es ciego. Por encima, ascendente hasta el ángulo hepático. Transverso hasta el ángulo esplénico. Luego, descendente hasta el sigmoides. Luego, el sigmoides hasta la unión recto-sigmoidea, por lo demás viene recto. Bien, entonces, el colon proximal o ascendente sirve para reserva y mezcla y absorción de agua. Acá le va a dar la consistencia a las heces. En el colon transverso, básicamente de tránsito y movimientos de masa. En el colon distal o descendente, mayormente es propulsor y lleva el contenido hacia el sigmoides. Y en el colon sigmoide se reserva hasta que aparezca el movimiento de masa y se lleve al recto. Y justamente cuando se llena la ampolla rectal, se va a desencadenar el reflejo de defecación. Y el recto justamente almacena, hasta que tú vayas al baño, tengas ahí el reflejo de defecación, almacena las heces y tiene un componente de inervación voluntaria o somática. Con respecto al recto, que no está aquí, pero lo voy a mencionar, que es importante que conozcan, el recto mide 12 a 15 centímetros, el recto. Se divide en 3, superior, medio e inferior. El recto superior drena en la vena porta. El recto medio drena en la vena porta, ¿ya? A través de la vena mesentérica inferior. El recto superior y medio drenan en la vena mesentérica inferior. El recto inferior drena en la vena ilíaca. Y esta vena ilíaca drena en la vena cava inferior. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el drenaje del recto inferior no llega al hígado. Va directo al corazón en la vena cava inferior. Y esto llega hasta el hígado. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos un cáncer del recto superior y medio, la metástasis puede hacer en el hígado. Si tenemos un cáncer de recto inferior o distal, no va a hacer metástasis el hígado, puede hacer metástasis directamente en el pulmón o en otro órgano y no en el hígado. ¿Por qué? Porque drena directamente hacia el corazón. Acuérdense, el corazón de la arteria pulmonar se va hacia el pulmón. Entonces, pregunta de examen. ¿Cuál es la localización del cáncer de recto que puede dar metástasis pulmonar sin metástasis hepática? Recto inferior o distal.
Acuérdense que cada uno mide 5 centímetros, 5 centímetros, 5 centímetros, 15 centímetros mide recto en promedio. Algunos 4, 4 y 4, ¿ya? Pero 15 centímetros de forma práctica. 5, 5 y 5, ¿ya? Acuérdense, importantísimo también. Bien, entonces, no olvidar, principal, principal función del colon, absorber agua. Sin embargo, el órgano que más absorbe agua es el intestino delgado. Eso les digo porque ya hasta ahora me siguen preguntando los chicos que están dando su examen, ya lo acaban de dar, de residentado médico 2023. Muchas dudas con respecto a ese concepto de quién absorbe más agua, cuál es el órgano que absorbe más agua, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, chicos, eso es todo la clase de hoy día. De todas maneras, estoy seguro que tal vez habrá algunas preguntas. Si hay preguntas con respecto a la parte de ciencias básicas, que es muy importante con respecto a la clase que vamos a hacer de gastroenterología propiamente dicha, especialmente la parte del Helicobacter pylori, la parte de patologías, colitis isquémica, enfermedad inflamatoria intestinal, gastritis, úlceras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de hecho que pueden pedir mi número, preguntarme cualquier duda que tengan. Bien, chicos, entonces eso es todo la clase de hoy día. Nos estamos viendo la próxima clase. Un saludo para todos y como les estaba diciendo, espero que se esfuercen desde ahora de la fase uno, porque la fase uno es la que va a marcar y va a hacer la diferencia a muchos de ustedes. Si bien es cierto, muchos en la fase 4 dan un último aliento, una última vuelta a la manzana con toda la fuerza que tienen, su velocidad, pero muchas veces no alcanzan a los que desde la fase uno están constantes. Así que chicos, la fase uno es muy importante para que formen una buena base. Desde ahora que estamos hablando de la base, y les estamos dando conceptos más amplios, incidiendo en los conceptos más importantes. Bien chicos, eso es todo por hoy. Un abrazo a todos. Nos vemos en la próxima clase.